Pedro, muchas gracias, buenos días. Muy bien, siendo las 10 de la mañana con 2 minutos, agradezco a la gente que está conectada aquí con nosotros y muy bien. Vamos tenemos una hora donde vamos a hablar del tema del estrés y sus efectos en el mundo empresarial. Muy bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué es el estrés? Muy bien, aquí este material, vuelvo a repetir, se les va a hacer llegar, pero muy bien, vamos a ver qué dice la definición del estrés. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza o situación de peligro y nos pone en un estado de alerta. Este mecanismo ha estado presente a lo largo de la evolución y fue, en la antigüedad, un factor crucial para la supervivencia de nuestra especie. Por ejemplo, cuando nuestros antepasados se enfrentaban a un depredador, el estrés les ayudaba a reaccionar rápidamente y escapar o luchar por su vida. La respuesta era crucial para evitar peligros inmediatos y asegurar la supervivencia. Muy bien, de acuerdo a la definición que tenemos aquí del estrés, Magda, buenos días, muchas gracias por conectarte. De acuerdo a la definición que tenemos aquí del estrés, encontramos un punto importante. El primero de ellos es que ha estado presente en nuestra especie. De hecho, presente en todos los seres vivos. El estrés está presente en todos los seres vivos, y por supuesto, incluyéndonos. Y siempre que se presenta un estado de alerta, un estado de peligro, en ese momento se desencadena el estrés. Y el estrés es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque en la antigüedad fue el mecanismo que permitió que nuestra especie sobreviviera. ¿Y por qué? Porque nos protegía de un peligro, y lo vamos a ver. Hay tres funciones muy importantes, pero muy bien, vamos a continuar. Vamos a encontrar otra definición que es muy importante. Tenemos una definición que es muy importante. ¿Qué es un estresor? Los estresores en la antigüedad, perdón, en la actualidad son las circunstancias, situaciones imprevistas o contrariedades, condiciones personales, familiares, profesionales y sociales que nos sobrevienen en la vida cotidiana. Estas situaciones las percibimos consciente o de manera inconsciente como una amenaza, dificultad o peligro, y por lo tanto se desencadena el estrés. Muy bien, entonces tenemos hasta este momento, entendemos, el primer punto es, sabemos que el estrés se genera ante una situación de amenaza o de peligro. En la antigüedad, típicamente esas situaciones de amenaza o peligro eran, por ejemplo, cuando nos encontrábamos ante un depredador, cuando nos encontrábamos en una situación de guerra, de invasión, de peligro, cuando nos encontrábamos tal vez en una inundación, en una avalancha, en un terremoto. Esas situaciones de estrés, era lo que nos permitía estar en alerta. Hoy, las condiciones en la mayoría de los casos han cambiado. No niego que no podamos encontrarnos con un depredador en algún lado de este país o incluso de este mundo. No dudo que así sea. Los temblores, las inundaciones, las situaciones de peligro están presentes también. Sin embargo, hoy lo más común en nuestro círculo, social es lo siguiente: son las situaciones familiares, profesionales y sociales. Es decir, hoy nuestras situaciones de alerta han cambiado de una manera dramática, y sin embargo el cuerpo no detecta esa diferencia. Lo vamos a ver aquí. El estrés se genera ante cualquier tipo de estresor. Y aquí hay un punto importante. Yo creo que es la parte fundamental de esta presentación. El cerebro no distingue de una amenaza física, de una amenaza mental, ya sea psicológica o emocional. Por lo tanto, ante un estresor de cualquier tipo, el cuerpo reacciona generando estrés. Por eso es muy importante este concepto. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad, ante una situación de peligro, volvemos a repetir, ante tal vez un depredador, ante una amenaza de una invasión o ante una situación natural como un temblor, como una inundación,
pues el estrés nos ponía en alerta. ¿Para qué? Para que actuáramos en consecuencia. Hoy las condiciones han cambiado. Vuelvo a repetir, no niego que cualquiera de esos tres efectos estén sucediendo en distintos puntos del mundo o incluso de nuestro país, pero hoy la gran mayoría de nuestras situaciones son más psicológicas y emocionales. Es decir, tenemos una preocupación que nos genera estrés. Por ejemplo, vamos a enumerarlas. Hay que pagar la renta, hay que pagar la colegiatura, ahora que se viene el siguiente ciclo escolar, hay que comprar uniformes, hay que comprar materiales y libros, etcétera. Una enfermedad repentina, un problema familiar, un disgusto entre una pareja, entre padres e hijos, una situación de inquietud laboral, una situación de que veamos que la empresa no está en las mejores condiciones y que pensemos que podríamos perder el trabajo. Todo ese tipo de situaciones y muchas más son las que en la actualidad por lo regular es la que nos genera estrés. Es decir, esos son nuestros estresantes. Y aquí lo que tenemos que saber es que no importa si la amenaza es física o la amenaza es mental, el cuerpo desencadena de la misma manera el estrés. Una situación que es muy importante, y esta plática del estrés, junto con la que tendríamos el miércoles, que vamos a hablar de un reporte muy interesante de Gallup, donde nos muestra cómo es el comportamiento de los colaboradores y ahora en 2024 de los gerentes en las corporaciones, en las empresas, en los centros de trabajo. Nos trae una información muy importante y también el viernes tenemos una plática sobre organización de equipos exitosos y gerentes exitosos. Aquí el tema es el estrés funciona de una manera diferente para cada una de las personas. Y aquí lo que nos dice es lo siguiente, el pasado es determinante para enfrentar el estrés. Y aquí lo que ya comentamos, sabemos que todas las mujeres y que todos los hombres son diferentes. Las experiencias pasadas de cada una o de cada uno y la manera como se enfrentaron a las situaciones que se les presentaron o que se les presentan a lo largo de la vida determinan cómo enfrentaremos los retos futuros. Por lo tanto, un estresor puede impactar de manera diferente a cada mujer y a cada hombre dependiendo de sus vivencias pasadas. Es decir, nuestra formación y las experiencias que hemos llevado a lo largo de la vida también determinan cómo podemos enfrentar el estrés. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, si tenemos en la edad escolar, pensemos en la primaria, donde dos compañeros de la misma edad, 6, 7 años, están en la primaria y viven situaciones de estrés porque realmente no tienen, pensemos, imaginemos que no tienen muchas relaciones sociales porque a lo largo de sus primeros años no tuvieron como que mucha comunicación con otros chicos y otras chicas. Bien, aquí lo que sucede en la escuela, que es que le puede generar situaciones de estrés, que a lo mejor un regaño de un profesor pueda generarles un estrés. Y dependiendo de cómo solucionemos ese tema, puede ir marcando nuestro futuro o el futuro de este niño o de esta niña, y eso es muy importante. De igual manera, cuando ya estamos en edad, tal vez en secundaria, en preparatoria o en los primeros trabajos, todas las experiencias que tengamos y la manera como los resolvamos va a funcionar y va a ser determinante para el manejo del estrés. Y Juan, muchas gracias por conectarte, Mayela, muchas gracias, buenos días. Muy bien. Aquí un poco de historia, solamente para que lo tengamos. Sin embargo, es importante porque aquí se detectan tres fases importantes. Muy bien. La breve historia de cómo se descubre el estrés. Bueno, esto fue en alrededor del año de 1935. El doctor Hans Sales, el doctor Hans Sales es el que se le considera el padre del estudio del estrés y él lo define como la respuesta adaptativa del organismo ante diversos estresores y también lo denominó como el síndrome general de adaptación. Y el doctor Hans Sales en aquel entonces lo definió en tres etapas. La primera etapa es la fase de alarma. Es cuando el cuerpo detecta el estresor. Después tenemos la fase de adaptación. Es cuando el cuerpo reacciona ante ese estresor. Y tenemos, en dado caso de que el estresor no desaparezca, viene la fase de agotamiento.
Y aquí nos dice, cuando por su duración o intensidad empiezan a agotarse las defensas del cuerpo. Muy bien. Entonces vamos a ver también, vamos a ver un poco más de cómo funciona esta fase. Y aquí tenemos fase de alarma, cuando el cuerpo detecta el estresor. Bien. Cuando se presenta un estresor, hoy sabemos que un estresor puede ser ya sea de tipo físico ante un peligro, pero también una situación de incomodidad, de alarma, de inquietud, cuando sea unas cosas, una situación psicológica, emocional, que nos pueda poner en estado de alerta. Un ejemplo, ya en épocas actuales es, por ejemplo, a un estudiante o un grupo de estudiantes donde el profesor les dice, tenemos un examen sorpresa. En la vida profesional, tal vez una reunión de trabajo urgente donde tenemos que entregar cierta información y no nos sentimos preparados porque no tenemos la información lista. Una situación estresante donde un cliente tiene una queja, una situación de peligro cerca de la casa. Todo eso nos genera situaciones de estrés. Entonces, eso es un estresor. Y bien, la fase de alarma se activa, es decir, cuando el cuerpo detecta que hay un estresor, se activa. Y básicamente el estrés prepara el organismo para hacer frente a ese estresor con la siguiente premisa. Y esta premisa es muy importante. La premisa es luchar, huir o paralizarse. ¿Qué significa eso? Significa que cuando arranca la fase de alarma, recordemos que esto viene ya en nuestro organismo de manera histórica, desde la evolución, ahí está presente y entonces entenderemos que una situación del estrés nos prepara ¿qué? Para luchar. El estrés nos prepara para luchar contra un enemigo también. Nos prepara para huir. Si evaluamos que no tendríamos mucho éxito en una situación de lucha, pues nos prepara para huir. Ejemplo, una avalancha. O paralizarnos. El estrés nos prepara para escondernos de un depredador. Incluso lo podemos observar en distintos documentales o incluso en los dibujos animados donde los animalitos ante una situación de estrés se quedan quietos o se hacen, valga la palabra, se hacen el muerto, es decir, están paralizados. Recordemos que el estrés o esta situación de estrés los tenemos todos los seres vivos. Y entonces, esta premisa nos prepara para luchar, huir o paralizar. Es decir, cuando el estresor aparece, nuestro organismo nos prepara para cualquiera de esas tres opciones, que es luchar, huir o paralizarse. Y esto es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué situación vamos a tener, es lo que sucede en nuestro organismo. Por ejemplo, algunas características de la fase de alarma que incluyen una respuesta fisiológica intensa. El cuerpo experimenta cambios rápidos y significativos en la actividad del sistema nervioso y endocrino, incluyendo un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y la respiración. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Movilización de recursos. Se liberan glucosa y otros nutrientes en el torrente sanguíneo para proporcionar energía adicional a los músculos y al cerebro, preparándonos para la acción. Atención y enfoque agudos. Durante esta fase, la atención se enfoca en la amenaza percibida, lo que permite una mayor vigilancia y una respuesta rápida ante el peligro. Supresión de funciones no esenciales. Durante la fase de alarma, las funciones no esenciales, como la digestión y el sistema inmunológico, se suprimen temporalmente para priorizar la respuesta de la premisa luchar, huir o paralizarse. Muy bien. Aquí encontramos una situación muy importante. Ante una situación de estrés, ante un estresor, lo que sucede en el cuerpo, entramos a la primera fase, que es la fase de alarma, y la fase de alarma nos indica que el cuerpo se prepara ¿para qué? Para un estado de acción. El organismo libera distintas sustancias en el cuerpo. Es muy interesante conocer todo el proceso, pero aquí una de las cosas muy más importantes que quiero comentarles es la siguiente. El sistema digestivo y el sistema inmunológico se suprimen. Es decir, vayámonos a la antigüedad. Una persona va caminando, va recolectando alimentos y de repente observa que hay un depredador, no sé, pensemos un leopardo, no sé, no quiero irme tan a la antigüedad, pero donde vemos un leopardo, vemos una manada
de leones o alguna situación, y entramos en ese momento en una situación de ¿qué? De alerta. Y entonces, una función que no es crítica en ese momento es el sistema digestivo. Y otra función que no es crítica es el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo disparó torrentes de glucosa en nuestro organismo que nos prepararían ¿para qué? Para correr nos prepararía para luchar. Es decir, nuestro organismo está preparado para eso. Y el sistema digestivo y el sistema inmunológico no son prioritarios en ese instante. Ahora bien, vayámonos al presente. Recordemos que estamos viendo la fase de alarma. La fase de alarma es cuando detectamos un estresor. Bien, en aquellas organizaciones donde no hay un buen liderazgo, donde no hay una buena organización de trabajo o incluso donde nosotros podemos tener no una muy buena relación, ya sea en nuestro círculo laboral o nuestro círculo familiar, podemos estar en situaciones de estrés constante. Es decir, que todos los días estoy padeciendo la fase de alarma. Si todos los días yo estoy en la fase de alarma, ¿qué sucede? Una de las características es que el sistema digestivo no va a funcionar y el sistema inmunológico no va a funcionar. Seguramente ustedes conocen, o tal vez nosotros mismos, estamos en una situación de que en ocasiones tenemos alguna enfermedad, bueno, no digerimos de la manera correcta, no tenemos inflamación o tenemos algunos otros síntomas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de estrés donde nuestro organismo, una de las cosas que hizo fue suspender el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo no está funcionando. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pensando en una situación, ante un estresor, se prepara con la premisa luchar, huir o paralizarse. Y cuando tiene esa premisa, una de las condiciones que tiene es suspender el sistema digestivo. Entonces, como el cuerpo humano no alcanza a distinguir cuando es una amenaza física, como comentamos, de un depredador, de una amenaza psicológica o emocional, donde tengo una situación con un cliente, donde tengo un mal liderazgo, donde tengo una mala relación de compañeros de trabajo, de cualquier manera el organismo va a reaccionar igual. Es decir, el sistema digestivo se va a detener. De hecho, estudios ya muy recientes a nivel mundial comentan que, valga la redundancia, que a nivel mundial la mayoría de las situaciones de enfermedades que se llegan a percibir en los centros de salud vienen derivados ¿de qué? De un estrés o de un alto estrés porque el sistema digestivo está detenido. ¿Por qué razón? Recordemos que volvemos a lo mismo, si la fase de la alarma está presente todo el tiempo, pues una de las situaciones es que el sistema digestivo se detiene. Dos, el sistema inmunológico también disminuye. Por esa razón, personas que están ante muchas situaciones de mucho estrés, ¿qué sucede? Se enferman constantemente, adquieren resfriados, etcétera, etcétera. Muy bien. Además, esto es mucho más profundo que lo que estoy comentando. ¿Por qué razón? Porque además hay otra situación que no la menciono aquí, pero se las voy a comentar. Cuando la fase de alarma se dispara, hay una sustancia que libera el cuerpo que se llama cortisol. El cortisol suspende temporalmente todo lo que son las funciones analíticas y de creatividad. Por esa razón, una persona estresada, pues por supuesto no puede ser analítico. ¿Por qué? Porque está preocupado en otra cosa, no puede pensar y también no puede no puede ser creativo. ¿Por qué? Porque precisamente su prioridad son otras cosas. Entonces, muy bien, es importante que conozcamos que la fase de alarma dispara ciertas sustancias en el organismo y una de las funciones que suprime es el sistema digestivo y el sistema inmunológico. Se supone que es de manera temporal, es decir, ante una situación de estrés, ante una situación de peligro, pues bueno, ejemplo, regresemos al pasado. Un ser humano tiene que correr porque ve que está a lo lejos un depredador, está lejos el depredador, no está cerca, el depredador ni siquiera lo ha considerado él como una presa, pero de cualquier manera la persona corre y se esconde. Bien, ya cuando la persona está fuera de peligro, el estrés desaparece, es decir, ya el estrés no está presente. Al siguiente día que él podría pasar a recolectar o a los 2 o 3 días,
y no está presente el estresor, que en este caso es un depredador, pues no pasa absolutamente nada. El sistema digestivo está funcionando y el sistema inmunológico está funcionando. Muy bien. Quisiera preguntar a los compañeros que están conectados si queda claro esta situación y me gustaría saber si alguno considera haber sido víctima o hoy entiende que la situación de algún malestar estomacal o tal vez de un resfriado constante puedan deberse al tema del estrés. Por favor. Muy bien, Mayela, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Verónica, muy bien. Perfecto, sí, sí, Verónica, aquí un punto importante, voy a aprovechar un comentario que nos hace Verónica. Verónica nos comenta, ahora comprendo todo el tiempo yo con colitis y gastritis. Sí, sí es muy común. Aquí hay una cosa también que es importante. Ahorita regreso con ese comentario, Verónica. Sin estrés, muy bien. Gracias, Blanca. Gracias, Karina. Perfecto, sí, Mayela, muchas gracias. Marco. Perfecto, te da todos. Perfecto, Marco. Sí, perfecto. Bueno, voy a regresar aquí. Hay un tema muy importante. El sistema digestivo y el sistema inmunológico, al momento que se suprimen por esta situación, aquí el tema es que empezamos a padecer una enfermedad. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando esto es constante, esto se puede volver crónico. Y cuando una situación es crónica, llega el momento en que la enfermedad aparece. Entonces, una cosa muy importante, o sea, no puedo decir a la ligera que todas las situaciones que tengamos un malestar sobre el sistema digestivo o de la inmunidad, simplemente se solucione cuidando el estrés. En su momento sí, pero puede ser que ha sido tan constante que ya en este momento la enfermedad ya apareció. Y cuando eso sucede, ya no nos queda otra más que medicarnos. Pero aquí en este caso, y por supuesto, ir con el gastroenterólogo y ver cómo está nuestra situación, eso aplica para toda la situación personal. Pero aquí, en la medida de lo posible que nosotros estemos viviendo situaciones de estrés por nuestro trabajo, por nuestra situación personal, por nuestras comunicaciones, por el transporte, por todas esas situaciones, hoy ya sabemos que cuando que podremos tener una situación estomacal o tal vez nos estamos enfermando muy seguido, puede ser derivado de qué? Del estrés. De cualquier manera, hay que tomar cartas en el asunto, pero en dado caso tendremos que asistir, por supuesto, al médico. Muy bien, vamos a continuar. Gracias por participar. Muchas gracias. Solamente aquí hay un Juan. Eso afecta constantemente a los empleados, la tensión laboral afecta, por eso debe haber media hora de pausa en el trabajo. Por supuesto, Juan, excelente comentario. Una de las situaciones que también vamos a ver en 2 semanas, que esto es el primer capítulo de, nosotros consideramos que para la implementación de la norma 035 es fundamental para las organizaciones, pero quisimos darle 3 pasos previos. El primer paso previo es esto del estrés, el segundo es el reporte de Gallup y tercero, los equipos de trabajo. Y por supuesto que si se tiene completo eso, es muy fácil implementar la norma 35. Y por supuesto, uno de los temas que acabas de decir, Juan, es las pausas en el trabajo. Las pausas en el trabajo le dan un respiro al colaborador para poder trabajar. Ahora sí, lo que también tenemos que evaluar es que también existen líneas de producción que no tan fácil se pueden detener, pero de cualquier manera busquemos los mecanismos. Muchas gracias, Juan. Continuamos. Muy bien, después de la fase de alarma que ya conocemos, viene la fase de adaptación. Es decir, ya vino el estrés, ya vimos que tenemos un cliente enojado, ya vimos que tenemos que una entrega de información que es para los estados financieros, ya sabemos
que tenemos un examen sorpresa en una semana, bueno, ya no es sorpresa, pues, sino dejaría de serlo cuando digo que en una semana tenemos un examen, o tenemos que entregar un proyecto, todo eso nos genera estrés. Bien, y entonces entramos ya a una fase de adaptación, es decir, cuando ya entendimos que tenemos algo que cumplir, entonces entramos en una fase de adaptación. Esta fase sigue a la fase de alarma y precede a la fase de agotamiento. En la fase de adaptación, el cuerpo comienza a responder de manera más eficiente al estrés. Recordemos, cuando viene el primer impacto de una situación de alarma, nuestro organismo se pone totalmente en estado de alerta. Aquí en este caso, ya el organismo digamos, entiende que está en una situación de estrés y empieza a prepararse un poco mejor. Y aquí el cuerpo intenta adaptarse a las demandas del estrés continuo y crónico, se caracteriza por una respuesta en el sistema nervioso y endocrino, y la respuesta ya no es tan intensa, pero veamos algunas de las características que tiene. Los niveles hormonales estables, aunque las hormonas del estrés, como el cortisol que mencioné hace un momento, y la adrenalina siguen siendo elevadas en comparación con los niveles en reposo, tienden a estabilizarse. En esta fase, en lugar de aumentar aún más, bueno, se tiende a estabilizar, ahí se queda, ya no es como la fase de alarma. Existe un reajuste fisiológico, el cuerpo intenta adaptarse a la presión constante del estrés, por ejemplo, puede ocurrir un reajuste en la actividad del sistema nervioso para mantener la homeostasis. Muy bien. Aparentemente somos resilientes, es decir, durante esta fase es posible que las personas se sientan mejor adaptadas al estrés, esperando menos síntomas físicos y emocionales agudos. Sin embargo, puede ser engañoso, eso es muy importante, ya que el estrés crónico aún puede estar presente y tener efectos negativos a largo plazo. La capacidad de afrontamiento durante la fase de adaptación es fundamental, que las personas desarrollen estrategias de afrontamiento efectivas para manejar el estrés de manera saludable y evitar la progresión hacia la fase de agotamiento. Esas estrategias pueden incluir técnicas de relajación, ejercicio regular, apoyo social y un enfoque positivo a los desafíos. Apoyo social es el apoyo que tenemos de los compañeros, de nuestro círculo familiar, de nuestro círculo comunitario, de nuestras familias y por supuesto de las empresas. Hablando por empresas, no solamente de compañeros de trabajo, sino de los líderes o incluso de la propia organización en su totalidad. Muy bien, aquí en la fase de adaptación, el cuerpo ya está preparado, ya está listo y demás. Ejemplo, vamos a suponer que un profesor nos dijo, estamos en la universidad, estamos en la preparatoria y le dice a los alumnos, en una semana tenemos un examen profundo sobre los temas que hemos visto en estos 3 meses. Entonces, el alumno en ese momento entra en una situación de estrés, en una fase de alarma. ¿Por qué? Porque sabe que no conoce tanto los temas como él quisiera. Y entonces la fase de adaptación, ¿qué sucede? Pues entiende que hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a hacer las cosas. En el ámbito empresarial, tenemos que entregar los estados financieros, ya acaba de ser el fin de mes, hace el miércoles, terminamos el mes de julio y entonces tenemos algunos días para entregar la información y puede ser que la información no está fluyendo de la manera correcta, pero sin embargo ya estamos trabajando, ya estamos preparando los reportes, ya estamos preparando los análisis para la preparar. Entonces, de alguna manera, estamos preparados para eso. Importante. El estrés no es malo. El estrés en sí, una cantidad de estrés todo el tiempo nos permite estar en una situación de alerta para hacer el trabajo. Es decir, si nosotros en nuestras organizaciones no tuviéramos estrés, entonces significaría, perdone la expresión, que no estaríamos haciendo casi nada, porque el estrés es lo que nos activa para arrancar, para hacer el trabajo. Es decir, un buen ambiente para un estudiante, como un buen ambiente para un profesional, como un buen ambiente para un trabajador, siempre debe de tener ciertas cantidades de estrés que nos preparan para actuar. Pero hay que tener mucho cuidado de que no se vuelva un estrés crónico. Pero el estrés es un buen compañero si es el que nos da la alerta, hacemos el trabajo y se libera. Entonces estamos cerrando el ciclo. Viene la obligación o viene el requerimiento que tenemos que atender, empieza la fase de alarma, nos preocupamos, empezamos con la fase de adaptación, estamos haciendo el trabajo, entregamos el trabajo, el estresor desaparece.
Entonces, estamos viviendo con ciertas cantidades de estrés. Lo que es importante que debemos de conocer es cuando de repente no podemos dormir, cuando nuestro sistema digestivo no está funcionando bien, cuando nos estamos enfermando de una manera muy continua, es que seguramente estamos en una situación de estrés crónico. Muy bien, vamos a continuar. Y por último, tenemos la fase de agotamiento, cuando por su duración o intensidad empiezan a agotarse las defensas del cuerpo. Esta fase se produce cuando el estrés crónico prolongado agota las reservas de adaptación del cuerpo y su sistema ya no puede mantener una respuesta efectiva. Durante la fase de agotamiento, el cuerpo experimenta un estado físico de desgaste emocional y mental. Es decir, ya tenemos un desgaste físico, emocional y mental debido a la exposición prolongada al estrés. Algunas características de esta fase incluyen, este, aquí está repetido esto, lo siguiente vamos a ver, esto. Disminución a la capacidad de respuesta. Ya no reaccionamos tan rápido. Estamos agotados. Síntomas físicos y emocionales. Estamos fatiga, problemas de sueño, dolores de cabeza, los famosos problemas gastrointestinales, porque el estresor nos ha cesado y como sabemos, hoy sabemos que el estrés lo que hace es suprime el sistema digestivo. Podemos empezar a tener situaciones de ansiedad y depresión, falta de concentración. Muy bien, una cosa importante. No podemos permitir llegar a la ansiedad y a la depresión, que aunque son dos cosas distintas, son, yo diría que primas o primos muy cercanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Permítame un segundo, aquí tengo una pregunta. Juan. Ok, aquí Juan nos hace un comentario y estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Hay organizaciones que desde el principio solicitan al personal que estén dispuestas a laborar bajo presión. ¿Es bueno o malo? Bien, aquí el tema es, eso es lo que quiere la organización. Uno sabrá si se mete o no se mete. Ahora, cuando no tenemos muchas opciones que podamos escoger nosotros, pues podríamos terminar aceptando esta situación. Ahora, lo que es importante hay que saber. ¿Por qué se genera el estrés? A ver, vamos muy rápido. Pensemos en una organización que su naturaleza es pedidos muy rápidos. Pero, es decir, de repente llega un cliente y nos pide 50 productos, son constantes 50 productos, 80, 100, 120, 150, 30. Entonces, lo que entramos en una situación de estrés. ¿Por qué? Porque tenemos que empaquetar el producto. Pero aquí el problema es, mejor dicho, aquí la gran ventaja de este tipo de escenario es que yo empaqueto, yo pongo la cantidad que sea, entrego en la caja y se acabó. Es decir, estamos viviendo una situación de estrés, como comentaba, un estrés bueno, por decirlo de algún modo. De hecho, ese estrés, creo que no lo puse aquí, pero se llama eustrés positivo, porque estamos en una situación de alerta. Bien. Es decir, al final del turno laboral, el estrés va a desaparecer porque entregamos todos los pedidos que teníamos que entregar. Ahora veamos otro escenario. Vamos a pensar que tenemos un escenario donde tenemos un mal liderazgo y tenemos dobles instrucciones, es decir, un supervisor me dice, hace el proceso de una forma y otro supervisor me dice, hazlo de la manera contraria. Y entonces me pone en una situación de estrés todo el tiempo porque además cuando yo le digo que el otro supervisor me comentó, se enoja, me llama la atención, me grita, cosas que no deberían de suceder, pero que todos sabemos que suceden. Entonces es una situación muy compleja porque ahí el estrés es permanente. El estrés nunca, es decir, cuando yo llegue a la organización, yo ya voy a estar en una situación pre-estrés. Eso es una realidad. Y me voy a ir con una situación de post-estrés y lamentablemente eso me lo voy a llevar a la casa. Muy bien, pero bueno, aquí lo ideal depende de cómo arranque, pero aquí el tema es que hay que tener mucho cuidado con esa situación. No podemos permitir llegar a la ansiedad y a la depresión. Si ya estamos ahí. Por supuesto, aquí el tema es, hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce el tema del estrés como una enfermedad. Entonces, tomemos esa parte. Muy bien, vamos a continuar. Aquí comentamos lo que ya habíamos dicho hace un momento, mayor vulnerabilidad a las enfermedades, el sistema inmunológico se ve comprometido, lo que aumenta el riesgo de enfermedades físicas y dificulta recuperarse, incluso también las lesiones, no sé, que me lastimé el pie por bajar corriendo, una cosa así, es más lento. Y estamos agotados emocionalmente, las personas pueden experimentar una sensación de desesperanza, de apatía, de falta de motivación, de sentirse agobiados y demás. También seguramente han escuchado un término que por ahí se llama burnout,
que significa síndrome del colaborador quemado, eso viene por una situación de agotamiento. Aquí el tema es, ahora, ¿por qué estamos hablando del tema del estrés? El tema del estrés lo estamos hablando porque creo que independientemente de que las organizaciones deberían de tomar cartas en el asunto para tener aquí el tema es, si yo tengo una organización que tiene una buena definición de puestos, si yo tengo una organización que tengo a la gente bien capacitada y si tengo una organización donde tengo un buen liderazgo, por supuesto que las situaciones de estrés son mucho menores que si no fuera de esa forma, pero el estrés va a estar permanente. Ahora, pensemos en una organización que no tiene una buena definición de puestos, que no tiene una buena organización de trabajo, que tiene un pésimo liderazgo, pero por alguna situación nosotros decidimos estar ahí o no tenemos una situación mejor. Bien, entonces hoy conocemos qué es el estrés y el estrés, a final de cuentas, si sabemos que la organización no está dispuesta a hacer cambios, cuando menos debemos de saber nosotros qué tenemos que hacer para de alguna manera controlar o ir sobrellevando el estrés. El estrés no se puede desaparecer, solo se puede controlar. Vamos a continuar. Aquí tenemos que el estrés se ha normalizado, perdón, ahí hay una falta de ortografía, pero bueno, aquí el tema es, el estrés cada vez es más normal y aquí una situación muy importante es lo siguiente. En muchas ocasiones las situaciones sociales, incluso que nos deberían de dar gusto, como una comida, una reunión familiar, empiezan a ser situaciones de estrés, con ya no quiero ir, yo estoy cansado, yo quisiera estar haciendo otra cosa. Aquí el tema es, se ha normalizado y creemos que es normal. O sea, pensamos, vemos a nuestros compañeros, vemos a nuestros familiares, vemos a nuestros vecinos y todos están en una situación de estrés y por lo tanto pensamos que es normal. No es normal. Entonces, y algo tenemos que hacer para hacerlo. Vamos a continuar. ¿Qué es el estrés crónico? El estrés crónico es un estrés permanente, puede manifestarse a través de una variedad de síntomas que afectan la salud física, emocional y mental de una persona. A continuación vemos algunas características. Estas características voy a hablarlas muy rápido porque finalmente van a tener el material y lo van a poder leer ustedes. Vemos son dolores de cabeza, problemas digestivos, ya lo habíamos visto, tensión muscular, el clásico dolor de espalda, el clásico dolor del cuello, de los hombros. Tenemos una fatiga crónica, tenemos, cuidado, ya problemas cardiovasculares, tenemos trastornos de sueño, tenemos cambios de apetito, es decir, o dejamos de comer o comemos de más, problemas dermatológicos, nos empiezan a salir algunas marcas en la piel y nos enfermamos de manera frecuente. Muy bien, esos son algunos de los síntomas físicos. Emocionales, empezamos a tener ansiedad. La ansiedad, recordemos que estamos en un estado de alerta. Depresión no nos interesa nada. Estamos irritables, tenemos cambios de humor, estamos de buen humor y luego estamos de mal humor, nos sentimos agobiados, tenemos ya problemas cognitivos, es decir, cerebrales o de pensamiento, es decir, ya nos podemos concentrar, perdemos la memoria, no nos acordamos de cosas que teníamos que hacer, estamos rumiando, rumiando es traer un pensamiento una y otra vez y otra vez y otra vez, donde el resultado es exactamente el mismo. Nos cuesta trabajo tomar decisiones. Tenemos problemas conductuales, como nos aislamos, tenemos cambio de hábitos, consumo de sustancias, algunos empiezan tal vez a fumar, algunos empiezan a tomar bebidas alcohólicas, entendemos que eso es socialmente aceptable, sin embargo, pudiéramos caer incluso en otro tipo de sustancias. Evitamos responsabilidades y tenemos un comportamiento nervioso. Muy bien. ¿Cómo impacta? Bueno, aquí, antes de continuar, que ya nos quedan 20 minutos, quisiera preguntar del tema del estrés, ¿están de acuerdo en lo que hemos comentado aquí? ¿Descubrieron algo nuevo? ¿Ya conocían esto? Me gustaría que participaran. Muchas gracias, Mayela. Muchas gracias, Verónica Blanca. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, como sabemos, el ser humano en su casi total mayoría tiene contacto permanente con su zona familiar. Es nuestro primer ciclo. Después tenemos nuestra zona de trabajo, que es donde, digamos, como decimos, nuestra segunda casa.
Y tenemos la zona de amistades y una zona social, que es decir, donde tenemos un contacto, no sé, amigos, familiares y demás. Siempre tenemos un contacto psicosocial permanente. Traigo el concepto psicosocial para acá. ¿Por qué? Porque ese concepto lo van a ir viendo de manera más constante. Y si en algún momento consideran implementar la norma 035, la palabra psicosocial es permanente. Lo psicosocial no es otra cosa que las interacciones que tiene el ser humano en su ciclo familiar, en su ciclo laboral, en su ciclo comunitario y en su ciclo social. Eso es lo psicosocial. Eh, es claro que una situación estresante en alguna de estas zonas impactará en las otras, es decir, porque hay un dicho que dice, deja lo del trabajo en el trabajo y lo de la casa en la casa, no es tan sencillo lograrlo hacer, porque siempre un problema familiar en ocasiones lo podemos llevar al trabajo y viceversa. En el mundo empresarial pareciera que no considera esta realidad y lo acota a su ámbito, es decir, simplemente hablamos del estrés laboral y sobre todo porque la norma 035 también lo acota de esa manera, es decir, digamos que el estrés laboral es lo que sucede aquí. Lo que suceda en cualquier otro sitio no nos debería, perdón la expresión, no nos debería de interesar, pero sí lo deberíamos de considerar. ¿Por qué razón? Porque impacta. Ejemplo, si tenemos un compañero, un colaborador que es un excelente colaborador, estamos en un área de producción y lamentablemente perdió un familiar y no se ha recuperado, pues la persona puede estar con un pensamiento rumiante todo el tiempo y quizá pueda cometer un error en el área de producción. Y estamos hablando de que esto puede derivar de una situación física, o sea, podría tener el descuido de no quitar la mano de la manera apropiada en el momento adecuado. Muy bien. El estrés laboral también, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo define. Es el tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino su entorno más próximo, ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. Aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social sí lo considera, sin embargo, no actúa más allá de eso. ¿Y qué sucede? ¿Esto por dónde viene? Cuando pasamos demasiado tiempo en el trabajo, cuando tenemos una situación de inseguridad en la situación laboral, es decir, presentimos que ya no estamos en la organización, quizá no estamos encajando de manera correcta y pensamos que nos podemos quedar sin trabajo. Cuando tenemos un mal ambiente de trabajo, cuando las organizaciones no hacen lo propio para que los ambientes de trabajo sean sanos, tenemos una situación complicada. Cuando nos sentimos poco valorados en el trabajo, hay muchos puestos de trabajo que pareciera que para muchos compañeros son puestos inútiles o incluso hablan de una manera despectiva de las personas y del puesto de trabajo. Sin embargo, cuando en la organización esa persona no está, nos damos cuenta que efectivamente sí hacía algo importante o hace algo importante. Muy bien. Cuando no tenemos motivación, cuando no nos sentimos recompensados, es decir, vamos a trabajar porque no nos queda de otra, esos son algunas de las situaciones que nos genera este estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo han reconocido la importancia de los efectos del estrés desde el año 2002. Sin embargo, hay investigaciones que se van un poquito antes a 1970. La Unión Europea en 2002 empezó a conceptualizar estos estudios en un entorno otra vez psicosocial. En 2010 empiezan a diseñarse los primeros métodos para medir esa problemática. Hablo de la Unión Europea, había que aclararlo aquí. Muy bien. Y el miércoles vamos a hablar del reporte de Gallup, pero aquí les adelanto esto. En 2023, Gallup en su reporte, que se llama El Estado del Lugar de Trabajo Global 2023, dice que la falta de compromiso en el mundo representa 8.8 billones de dólares. En 2024, es el más reciente, que se liberó hace un mes y medio, nos dice que la falta de compromiso de trabajadores más la falta de liderazgo representa 8.9 billones de dólares. Estamos hablando del 9% del Producto Interno Bruto global. Y nosotros, nuestras organizaciones, aunque sean micros, aunque sean pequeñas y medianas empresas, también somos una organización y todo lo que ocurre en el reporte de Gallup también lo tenemos. Los invito para el miércoles con esto. Muy bien. Y aquí tenemos que la presencia del estrés es un elemento clave que desgasta el compromiso de los trabajadores y de los gerentes.
¿Cuál es la responsabilidad empresarial? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen la obligación de proteger el lugar de trabajo y la salud y seguridad de sus empleados y protegerlos del estrés y demás. Bien, la empresa debe evaluar los riesgos psicosociales, adoptar medidas preventivas, informar y formar a los trabajadores y vigilar la adecuada salud de los trabajadores. ¿Qué sucede en México? El gobierno de México se alinea con lo indicado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Internacional del Trabajo y adopta esas metodologías para identificar, analizar y prevenir esos factores de riesgo psicosocial en las empresas. México publica en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Los invito en la tercera semana, vamos a tener 3 eventos, igual lunes, miércoles y viernes, de cómo implementar la NOM 035 STPS 2018 para centros de trabajo de 1 a 15 el lunes, para centros de trabajo de 16 a 50 el miércoles y el viernes para centros de trabajo de más de 51 colaboradores. Muy bien. ¿Cómo controlar el estrés? Que esto es lo que realmente creo que nos interesa. Ya estamos a 15 minutos de terminar. Muy bien. Combatir el estrés de manera efectiva implica adoptar una variedad de estrategias que aborden tanto las causas subyacentes del estrés como sus síntomas. Aquí hay algunas recomendaciones prácticas. Me voy a ir muy rápido. Estrategias físicas, ejercicio regular, alimentación saludable, descanso adecuado y técnicas de relajación. Muy rápido. Ejercicio regular. No es necesario que nos inscribamos en un gimnasio, en un centro de natación, ir a practicar un deporte. No es necesario. Aquí hay un reporte que se los dejo al final, que también es Netflix, no lo dice. Hay un documental muy interesante que se llama Zonas Azules. Aquellos lugares del mundo donde las personas tienen más de 100 años en condiciones normales de vida, son personas que hacen ¿qué? Actividad física. No es que estén en un gimnasio, sino caminan por lo regular, es decir, caminan, se agachan, se sientan, suben escaleras, y ojalá lo puedan ver. Al final están las ligas para que lo puedan ver en Netflix, si es que tienen Netflix, ahí lo pueden ver bien. El ejercicio regular, otra de las cosas que hace es que libera endorfinas, que es un mecanismo, el café, como el chocolate, como el alcohol y algunos alimentos nos generan neurotransmisores del placer. Bien, el ejercicio regular también lo hace. Vuelvo a repetir, por nuestros tiempos y por nuestros niveles de vida, es difícil decir, es que me voy a meter a un gimnasio. ¿Por qué? Porque representa un tiempo que tal vez no tenemos y representa ¿qué? Un costo. Entonces, aquí mi recomendación sería, bajen escaleras, caminen. Cuando tengan una situación de mucho estrés, ya sea interna, familiar o demás, no exploten. Salgan a caminar rápido, caminen 1 cuadra a un paso muy, muy rápido. Cuando eso sucede, el cerebro deja de pensar en el problema, se enfoca en la respiración porque está siendo demandado el ejercicio, está demandando una atención y eso nos puede relajar un poco. Alimentación saludable, una cosa muy importante, tenemos una red neuronal, tenemos 3 redes neuronales. Por supuesto que la que tenemos en el cerebro, la que tenemos en la columna vertebral y la que tenemos en el estómago. Esas últimas 2 redes no se conocían hace mucho tiempo, hoy ya se conocen y entonces lo que hacen esas redes neuronales cuando nosotros tenemos alimentos saludables, bajos en azúcar o bajos en procesados, lo que hace es que nos generan ¿qué? Situaciones de neurotransmisores naturales de felicidad, así se llaman, y pues, nos puede ayudar a afrontar las cosas de una mejor manera. Cuando por el contrario, lo que consumimos son alimentos procesados y llenos de azúcares, lo que sucede es que se generan neurotransmisores, pero son tóxicos y eso a la larga pueden derivar en distintas enfermedades. Hay una enfermedad crónico-degenerativa cerebral que se llama Alzheimer. Hoy cada vez se está ligando el Alzheimer con el consumo del azúcar. Entonces, considérenlo, por favor. El descanso adecuado, traten de dormir. Aquí habla de 7 9 horas. La realidad es que son ciclos de sueño de 1.5, con que tengamos al menos 4 ciclos de sueño de 1.5, 1 hora 30 minutos es por lo regular. Puede ser de 1 hora 40, puede ser de 1 hora 20. Cada ser humano es distinto, pero si tenemos 4 ciclos de sueño al menos, podemos sobrevivir, y podemos estar bien. Lo ideal sería tener 6 ciclos de sueño. Muy bien.
Técnicas de relajación, eso sí es muy importante que tengamos alguna técnica de relajación. Muy bien, aquí en este momento es a donde yo quería llegar. A ver, Magda. Sí, aquí María de Lourdes nos dice, también aumenta el cortisol que afecta la diabetes, por supuesto. Y Juan, tal y como lo comentas, hay situaciones de presión laboral, por lo tanto hay dolor de cuello, espalda, cansancio y estrés. Muy bien, vamos a tomarnos, son 10:52, ya estamos próximos a terminar, pero a ver, les propongo lo siguiente, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Somos en este momento 43 personas y me voy a permitir comentarles lo siguiente. Les voy a pedir que me acompañen durante 3 minutos. Vamos a hacer esto. Lo primero que tienen que hacer es, yo me imagino que están sentados. Si estuvieran parados, porque tal vez están en el celular, no pasa absolutamente nada. Aquellas personas que están de pie no pueden cerrar los ojos porque pueden perder el equilibrio, pero aquellas personas que estén sentadas, por favor, acompáñenme con lo siguiente. Por favor, me van a escuchar. Cierren los ojos. Ahora van a hacer una respiración rápida y profunda. Vamos a inhalar y exhalar rápido. Algo como lo que va a sonar. Hagámoslo 3 veces, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hacer, la siguiente respiración va a ser profunda, pero va a ser despacio y la exhalación también va a ser despacio. Entonces, vamos, tenemos los ojos cerrados, inhalamos y exhalamos. Cierren los ojos, por favor. Vamos a hacer al menos unas 15 respiraciones profundas de ese tipo. Importante. Tienen los ojos cerrados. Cuando estén haciendo la respiración, enfóquense en su respiración. Cuando de repente se vean que están pensando en que hay que pagar los impuestos, que hay que pagar la renta, cuando están pensando en la carne asada que hicieron el fin de semana, regresen nuevamente al pensamiento de que están respirando, por favor. Esto es muy importante. Si hacen el ejercicio, como lo comento, van a disminuir el ruido en su cabeza. El ruido son los pensamientos que nos atacan de manera constante todo el tiempo. Por favor, inhalamos, exhalamos. Tenemos los ojos cerrados. Inhalamos y exhalamos. Me enfoco en mi respiración. Si en algún momento estoy pensando en otra cosa, simplemente y cuando me doy cuenta regreso otra vez a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Nuevamente, inhalamos y exhalamos. Si en algún momento nos damos cuenta que estamos en otro pensamiento, regresamos suavemente al enfocarnos en la respiración. Muy bien. Suavemente abrimos los ojos y regresamos a lo que estamos haciendo. Por favor, pueden comentarme qué sintieron, qué experimentaron, si es que experimentaron algo, o también se vale decir nada, no experimenté nada. Por favor. Verónica, muchas gracias. Mucha calma. Vanessa, tranquilidad. Blanca, gracias. Relajación. Verónica, al enfoque ok, gracias. Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Muy bien. Paz. Bien. Importante. De acuerdo a cómo controlar el estrés de las estrategias físicas, tenemos el ejercicio regular que les comentaba. Simplemente caminen, suben escaleras. Alimentación saludable en la medida de lo posible. Entiendo que muchas veces lo que podemos comer es comida chatarra, tal vez fritangas y cosas así, y un refresco. Y si no tomamos el refresco, nos arriesgamos a enfermarnos del estómago. Pero en la medida de lo posible, traten de comer alimentos más saludables. No tiene caso meternos a eso. Descanso, traten de dormir. Y esto, el tinnitus, no sé qué sea el tinnitus, pero te lo voy a investigar, Blanca. Técnicas de relajación. Estamos en una técnica de relajación. Por favor,
Si ustedes hacen esto, al menos entre 8 y 10 minutos. Y recuerden que cuando de repente sus pensamientos se dispersen y cuando se den cuenta que están dispersos, regresen a la respiración. Si ustedes hacen esto todos los días, les va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque van a desaparecer el ruido de la cabeza. El ruido son los pensamientos que nos invaden todo el tiempo y vamos a tener una mejor técnica de concentración. Muy bien, vamos a continuar con esto. Estrategias emocionales, bueno, aquí voy muy rápido, gestión del tiempo, establecer límites. Yo sé que en ocasiones a un jefe no le puedo decir que no, pero bueno, tratemos de hacerlo. Buscar el apoyo social. Nuevamente, el apoyo social es a los amigos, los familiares, los compañeros del trabajo y las organizaciones. El apoyo social es fundamental en la implementación de la norma 35. Estrategias cognitivas, reestructuración cognitiva es cambiar la forma de pensar. Si cambiamos, eso es muy importante, si empezamos a ver las cosas de una manera más positiva. Yo sé que en ocasiones me levanto, y podrías pasar el siguiente escenario. Se apagó el boiler, el agua está fría. Tengo una junta a las 9:30 de la mañana, ya se me hizo tarde, no sé por qué el boiler no prende, no, entonces estoy buscando eso. Bien, pero sí puedo gestionar las cosas de una manera positiva, va a ser mucho mejor. A final de cuentas, ¿va a cambiar algo? No. ¿Va a cambiar que la junta me estén esperando? Tampoco va a cambiar, pero nos vamos a sentir un poco mejor. Muy bien. El mindfulness y la atención plena es lo que acabamos de hacer. Lo que hicimos hace un momento es, con el ejercicio de la respiración, que fue muy rápido, lo que hicimos, eso fue el ejercicio de la respiración y la atención plena es que estábamos enfocados en nuestra respiración. Muy bien, vamos a continuar. Estrategias conductuales se recomienda, ya lo sabemos todos, actividades recreativas, hobbies y pasatiempos y técnicas de gestión del estrés. Muy bien, en ocasiones es como el gimnasio. En ocasiones no tengo tiempo ni tengo el dinero como para gestionarlo, pero en medida de lo posible, si pueden conseguir una actividad recreativa, sería muy bueno. En lugar, perdón la expresión que comentaba, a mí me gustan mucho las películas, me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series, pero en ocasiones cuando nos damos cuenta que en lugar de dormir, estamos viendo una serie y quizá dormir sea mejor, cuando empezamos a gestionar ese tipo de cosas, podríamos tener una mejor situación. Vamos a continuar. Estrategias espirituales hay muchas. Una forma es salir a caminar a un bosque. No tenemos bosques en la Ciudad de México y los que tenemos son muy peligrosos, pero en medida de lo posible, tal vez caminar en un parque, tal vez me podría decir, es igual de peligroso, si es correcto, a una hora tranquila, un jardín nos puede ayudar. Y aquellos que sean creyentes en alguna religión, siempre la oración es un buen acto que podemos hacer. Muy bien. Aquellos que tengan una situación de estrés o de ansiedad, que ya sea, por supuesto que necesitan ayuda profesional. Muy bien. Y en las organizaciones, aquellos que tengamos puestos de mando, tratemos de cambiar la organización, la forma como manejamos la organización. Esto está en la norma 035 también. Esa es una cosa importante. Muy bien. Hay una cosa que les comentaba, son las 11 de la mañana, les voy a robar solo 5 minutos más para concluir con esto. Muy bien. Les comentaba, les estoy colocando aquí un material extra de Netflix y en Netflix tenemos un material que considero muy importante. Hay una guía Hate Space para la meditación y la misma guía, pero para el buen dormir. Bien, ahí les pongo las ligas. Aquellos que tengan Netflix, por favor, véanlo y que no lo tenga, por favor, busque técnicas de meditación en la red. En la realidad son muy breves, son de 5, de 8, de 10 minutos. La realidad es que es muy sencillo, pero aquí en particular me gusta mucho esta guía de Netflix y voy a explicar por qué. Yo tomé yoga hace muchos años, de vez en cuando lo practico, pero realmente no tengo el tiempo. ¿Por qué? Porque una sesión de yoga dura hora y media. Bien. Lo que hizo el mindfulness y lo hicieron profesionistas, lo hicieron médicos de Boston, lo hicieron de la Universidad de Harvard, de hospitales muy prestigiosos. Trajeron monjes tibetanos hace algunos años, que no estaban en el Tíbet, porque ya el Tíbet está tomado, pero estaban en Nepal, estaban en la India, se los trajeron con el permiso del Dalai Lama y se hicieron experimentos y demás, y encontraron que los monjes tenían la habilidad de detener la frecuencia cardíaca, bueno, de bajar la frecuencia cardíaca y el torrente sanguíneo y todo lo tenía. Bueno, cuando investigan un poco más, se dan cuenta que la meditación pues, es una excelente arma
que voy a comentar. Los hospitales padecían en cirugías muy complicadas, por lo regular del corazón o de algún otro tipo de ese calibre, tenían un gran problema de ansiedad de los pacientes, por supuesto, un problema en la propia cirugía, el cuerpo no estaba reaccionando de la manera correcta y por supuesto la recuperación era muy lenta. Muy bien, los médicos se dieron cuenta a través de los estudios que estas técnicas de meditación preparaban al paciente y lo hacían porque empezaba el paciente no solamente a atender su problema, sino estaba atendiendo otros problemas. El cuerpo reaccionaba mejor en la cirugía y el sistema de recuperación posoperatorio era mucho más rápido. Bien, y me gustan esas dos guías porque las hizo un monje que era una persona común y corriente. Por común y corriente me refiero a la cultura occidental como nosotros, que un día decidió irse al Tíbet, o no al Tíbet, vuelvo a repetir, porque el Tíbet está tomado por China, sino se fue y estuvo en varios monasterios. Muchos años después regresa otra vez a la cultura. Hoy se dedica a dar conferencias, hoy se dedica a hacer estos ejercicios e hizo esta serie que me parece muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos Vivir 100 años, Los secretos de las zonas azules. Es otro documental de Netflix. Bien, aquí básicamente lo que comenta es que existen 7 lugares en el planeta, 6 naturales y uno que se acaba de generar, es decir, basado en la experiencia de esos 6 lugares del planeta, el séptimo es nuevo, es en Los Ángeles, en una comunidad de Los Ángeles donde se tomó todo el conocimiento de los otros puntos para que esté cambiando la vida de la gente bien. Importante. ¿Y qué es lo que sucede en esos lugares donde tenemos gente que tiene 100 años, pero que además vive, camina, es independiente, no está en una silla de ruedas, no está hospitalizado? ¿Qué hacen? Uno, actividad física, como la que mencioné, caminan, suben escaleras, se agachan porque tienen un jardín, comen comida natural, comida menos procesada, tienen vínculos sociales, es decir, en las tardes tienen centros sociales donde viven con sus amigos, con sus familiares, las mesas de comida son amplias, donde son multigeneracionales, y lo más importante, tienen un sentido a la vida. Y una cosa importante que quisiera cerrar esto. Hemos hablado del tema del estrés, hemos hablado de todo lo que nos ocurre a nosotros. Quisiera cerrar con lo que les voy a comentar ahorita. Cada uno de nosotros tenemos un distinto trabajo que podría ser, no sé, tal vez un profesional de recursos humanos que procesa la nómina, tal vez un profesional de telemarketing, tal vez un profesional que lleva la contabilidad, tal vez un profesional que está en ventas, tal vez alguien que está en soporte técnico y demás. Otra característica importante que les puede ayudar a ustedes es lo siguiente: busquen algo que los motive, ya sea relacionado con su ámbito de trabajo, es decir, si yo soy una persona de recursos humanos, pues a lo mejor me meto a estudiar un poco. No significa que se vayan a la universidad o que paguen un diplomado, no, no, no. Hay mucho material en la red, hay mucho material donde podamos sentirnos cómodos con un conocimiento adicional. Y les voy a decir lo siguiente: si ustedes se enfocan en ese conocimiento adicional y logran, no sé, dedicarle 1 o 2 horas diarias, ya cuando se den cuenta van a pasar 3, 4 meses y van a tener un conocimiento adicional y eso los puede llevar a otro. Eso es una situación que les va a ayudar también con el estrés. ¿Por qué? Porque una situación de estrés muy común en la vida profesional es la inseguridad laboral. Nosotros nos sentimos que podemos perder el trabajo en cualquier momento. Bien, si nosotros tenemos una serie de habilidades adicionales, por supuesto que la organización nos debería de considerar, no siempre es así, para que estemos en la organización, o podríamos empezar a manejar otras posibilidades en alguna otra organización donde sea más acorde a lo que estamos buscando. Muy bien, son las 11:06. Muchísimas gracias. Este material se les va a hacer llevar. Y por último, nada más por si les interesa, si quieren saber cuál es su nivel de estrés, les estoy compartiendo las ligas de unas encuestas que hicimos que están basadas al test de estrés laboral del Seguro Social, y en una se mide el test del estrés y en otras dos el grado de satisfacción laboral. Muy bien, no sé si tengan algunas preguntas.
algo que me quieran compartir, muchas gracias por su tiempo. Juan, muchas gracias. Blanca, gracias. Liliana, gracias. Verónica, Magda, muchas gracias. SH Mantenimiento, muchas gracias. En verdad, espero que esta plática les haya servido. Y por otro lado, les comento, recuerden que este miércoles vemos también en una hora el reporte de Gallup y el viernes el de equipos de trabajo. Y una semana, 2 semanas después, vemos a ver lo del tema de la implementación de la norma 035. Sí, claro, Verónica, sí, a todos los que se inscribieron les voy a hacer llegar dos cosas. Les voy a hacer llegar la grabación y les voy a hacer llegar esta presentación. Mayela, muchas gracias. Gerardo, gracias por acompañarnos otra vez. Verónica, muchas gracias. Deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Tania, muchas gracias.